respetuosos de la hora que manifestamos y gracias, tenemos el privilegio de poder conducir esta última sesión, este último ciclo de conferencias que es nutritivo para todos nosotros. Tenemos la grata presencia y el honor de contar con una magistrada superior muy reconocida a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional, con muchos artículos escritos. Es presidenta de la sala de la Corte de Sicuán, la doctora Mariliana Cornejo Sánchez, una muy reconocida jurista, magistrada, estudiosa. Le cedo el uso de la palabra a la doctora. Gracias por participar de Investigar. Adelante, doctora Mariliana. Gracias, doctora Dunia. Buenas tardes a todas y todos los presentes en este evento académico virtual. Para mí es muy satisfactorio presentar a la doctora Liliana Coronado Gamarra. A ella la conocí desde hace buen tiempo allá en la ciudad, en la enigmática ciudad de Quillabamba. Es abogada de profesión, egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y también es máster por esa universidad. También es integrante del prestigioso estudio jurídico Gordillo Coronado. Como abogada, siempre ha estado bien identificada con el quehacer jurídico, sobre todo en el campo del derecho, lo que le ha conllevado a escribir su polémico libro Cómo divorciarse sin incrementar los problemas familiares. Ella también es docente universitaria en el área de metodología de investigación jurídica y seminario de tesis. Es escritora y también conferencista. Su carácter proactivo, su espíritu de servicio y afecto a sus alumnos la ha llevado a constituir la empresa Investigare, destinada al asesoramiento de tesis en derecho, pues con la experiencia que tiene, conduce, estimula y como una alumna más, guía a sus asesorados para que logren sus títulos de posgrado. En esta oportunidad, la doctora Liliana va a desarrollar el tema, el planteamiento del problema y su relación con los tipos de investigación jurídica. Dejo con ustedes a la magíster Liliana Coronado Gamarra. Muchísimas gracias por su presentación, doctora Dunia, doctora Mariliana. Les agradezco enormemente, me siento muy emocionada por la concurrencia, por la presencia de distinguidos abogados, como ya mencioné precedentemente. En principio quiero que me indiquen si me pueden ver bien y pueden ver las diapositivas y, perdón, sobre todo si me escuchan. ¿Cómo estamos, doctorita Duni? Perfectamente, se les escucha. Doctora, muchísimas gracias. Bien, terminamos el ciclo de conferencias correspondientes al seminario Investigación Jurídica, una metodología sui generis, con un tema que me parece muy importante para efecto de dar inicio a las investigaciones en derecho. Lo denominé el planteamiento del problema y su relación con los tipos de investigación jurídica. Antes quiero conversar un poquito acerca de lo que es la importancia de la investigación en general. Como sabemos, la investigación es la fuente de generación de conocimientos en todas las áreas de la ciencia. Estamos hablando de la investigación científica. Esta investigación científica contribuye a incrementar el conocimiento y solucionar problemas de la comunidad, del medio ambiente, de los individuos, y crear nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y la realidad existente en nuestra sociedad. La investigación, sin duda alguna, es la base del desarrollo de la sociedad. Y una de las instituciones más ligadas a la investigación es precisamente la universidad a nivel de pregrado y posgrado. ¿Por qué? Es el lugar privilegiado en el cual los estudiantes deben ser cuestionadores, no solo receptores de información. Deben ser críticos, autogestores, creadores de desarrollo y sobre todo de soluciones para los problemas sociales, familiares, de salud, tecnológicos, políticos, financieros, medioambientales, entre otros que se presentan en la sociedad.
Y precisamente a partir de la ley universitaria número 30.220, se ha puesto énfasis, se ha dado énfasis a la investigación en la universidad en el Perú a nivel de pregrado y posgrado. Se considera pues que es una función esencial y obligatoria de la universidad y la universidad debe fomentarla respondiendo a través de la producción de conocimientos y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, especialmente a las locales. Y en el derecho, obviamente por ser una ciencia social, la investigación científica resulta muy importante. Como lo sostiene Fixamudio, la investigación jurídica es una materia intelectual sumamente importante destinada a proporcionar o descubrir soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante. También queremos mencionar que en el caso, que no necesariamente una persona que requiera hacer investigación lo va a hacer con la intención de desarrollar una tesis. No, las tesis son una forma de investigación y en algunos casos nos sirve obviamente para obtener un grado académico. Sin embargo, todo profesional del derecho es una persona que va a necesitar de tener capacidad de análisis y síntesis, operaciones mentales para que pueda realizar sus fundamentaciones, sus argumentos en sus defensas escritas u orales. Quisiera saber, por favor, si se están pudiendo visualizar las diapositivas. Marcelita. Sí, muchísimas gracias. Bien. Y bueno, ¿por qué le asignamos el título de Investigación Jurídica, una metodología sui generis a nuestro seminario? Y esto es algo muy importante que hemos aprendido del maestro, o en todo caso ha sido mucho mejor precisado a partir de las clases magistrales del doctor Enrique Castro Cuba. Gracias a él hemos podido entender que la investigación jurídica es pues una metodología especial para esta área del conocimiento. Y antes de ello, antes de explicar un poquito más, vamos a hablar sobre el derecho y el método científico. Carlos Ramos, en su libro Cómo hacer una tesis en derecho, sostiene lo siguiente, en líneas generales. Ustedes pueden visualizarlo y yo les digo en palabras más cortitas, ¿no? Que en la ciencia no hay avenidas o digamos, caminos trazados, determinados, pero existe un indicador o una brújula mediante la cual es posible que conozcamos si estamos en el camino correcto, o, como él dice, si estamos sobre una huella promisoria. A esta brújula o a esta indicación se le denomina método científico. Este método científico no va a producir conocimiento por el solo hecho de aplicarlo, ¿no? Lo único, o para lo que sirve, es para que no nos perdamos en el caos, como lo sostiene él. En otras palabras, para que no desenfoquemos de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Es, pues, una serie de pautas para que podamos entender desde dónde queremos partir y hacia dónde queremos llegar. Sin embargo, no debemos considerar que es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y además también tenemos que considerar que los investigadores, además de seguir el método científico, tienen que o pueden creativamente hacer alguna variación del método que utilicen. Entonces no tenemos que ser estrictos, no tenemos que considerar y sobre todo aplicar métodos de investigación de otras áreas de las ciencias al derecho. Bien, dicho ello, es interesante también saber que independientemente, a pesar del método que nos afiliemos, el objeto de investigación o de una tesis va a ser esa parte de la realidad jurídica sobre la cual centraremos nuestra atención para describir, comparar, analizar, proyectar o detectar la evolución de algún fenómeno jurídico en especial. En las tesis, ese objeto es precisamente el tema. Y un tema muy importante, una situación muy importante, los enfoques de investigación, los famosos enfoques de investigación. Bueno, a estas alturas creo que todos en pregrado y en posgrado sabemos que existen
dos enfoques actualmente y uno mixto, ¿no? El cuantitativo, el cualitativo y uno mixto, que es una mezcla de ambos. En el cuantitativo se recolectan datos para probar hipótesis, se utiliza la estadística porque se requiere hacer mediciones numéricas. El cualitativo utiliza datos que no va a medirlos numéricamente, porque tiene como esencia conocer y comprender en profundidad la realidad que investiga. No busca medir fenómenos a través de variables, por ello no es necesario operacionalizarlas. En los estudios cualitativos vamos a identificar categorías de estudio, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque las variables, como menciona su propio nombre, varían, cambian, la edad, las preferencias, ¿no? Y esos cambios se miden. Esas mediciones sirven de base para tener datos en las investigaciones cuantitativas. En el caso de las investigaciones cualitativas, no tenemos variables, no vamos a medir la fluctuación de ningún tipo de elemento. Vamos a estudiar en profundidad categorías de estudio. Entonces no tenemos que operacionalizar ninguna variable y esto es muy importante conocerlo. ¿Que ambos enfoques se pueden aplicar al derecho? Sí, claro que sí. El cuantitativo y el cualitativo se pueden aplicar al derecho. Sin embargo, consideramos que por la naturaleza argumentativa del derecho es mucho más aplicable el enfoque cualitativo, aunque también se puede utilizar el enfoque cuantitativo. Pero en todo caso, es importante saber que el enfoque cualitativo para el derecho es uno especial. ¿Por qué lo digo? Porque si nos ponemos a revisar un libro muy popular en investigación, que son los libros, no son uno solo, ¿no?, sino todas las ediciones del doctor Roberto Hernández Sampieri, encontramos que la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa tienen sus características y sus esquemas, su camino de investigación. Pero una persona que estudia derecho no va a poder enfocarse en ninguno de estos caminos, ni siquiera en el mixto. Entonces nos sentimos perdidos. Peor aún cuando encontramos en las universidades, tanto a nivel de pregrado como en posgrado, esquemas que se aplican en general a todas las áreas o a todas las escuelas profesionales, donde el esquema para el enfoque cuantitativo es uno y el enfoque para un trabajo cualitativo es otro, pero en ninguno de ellos encaja nuestro derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bien, bueno, recurrir a fuentes que tengan una autoridad académica, ¿no? Como también a conocedores, a estudiosos, que, bueno, nos llevan, digamos, una ventaja, pues, en el estudio de la profundidad de la metodología de investigación aplicada al derecho. Entonces, a ver, ¿a qué recurrimos? Bueno, buscamos algún elemento de investigación en derecho de una universidad referente en el Perú. ¿Cuál sería? La Pontificia Universidad Católica del Perú, que en su guía de investigación en derecho habla acerca de la investigación cualitativa documental, jurídica, obviamente, ¿no? Donde sostiene que se utiliza este tipo de investigación para recoger datos sin medición numérica, para concentrarnos en situaciones, en hechos, en eventos o fenómenos jurídicos que vamos a descubrir a partir de observaciones, de entrevistas, de revisión de documentos y de estrategias para la sistematización de esa información, pero en forma cualitativa, no utilizando estadística. Esta es, según el punto de vista también de los autores de esa guía de investigación, que está editada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica del Perú, la mejor orientación en investigación, en todo caso, que es aplicable al derecho. Porque el derecho, pues, es una ciencia social. Entonces no se debe aplicar el método de las ciencias formales o de las ciencias naturales al derecho. Aranzamendi lo dice con más énfasis, ¿no? Sostiene que debemos rechazar el monismo metodológico del positivismo. Debemos insistir en la multiplicidad de métodos para comprender la realidad. Tenemos que rehusarnos a tomar el patrón establecido para las ciencias formales, naturales, como un ideal regulador único y supremo. No es así. Como mencionó en la segunda ponencia el doctor Enrique Castro Cuba,
cada área pues, del conocimiento tiene una metodología especial para investigarla. Entonces no podemos pretender aplicar el método de investigación de otras áreas del conocimiento al derecho. Por eso es que nosotros consideramos y agradecemos al doctor Cory Paulet, con quien después de haber hecho una conversación acerca de cuál sería la orientación de este seminario para que pueda ayudar realmente y dar elementos que contribuyan al desarrollo de la investigación jurídica en nuestra región, pues por eso es que llamamos al seminario una metodología, investigación jurídica, una metodología sui generis, o sea, especial, distinta. Bien, dicho todo ello, hablamos del problema de investigación, porque como mencionamos al inicio, el tema está relacionando el problema de investigación en derecho o el planteamiento del problema en relación con los tipos de investigación jurídicos. Bien, entonces, ¿qué es un problema? Recordando, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación se presenta cuando en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o una dificultad que nos demanda una respuesta, ¿no? Para resolver esa respuesta, para calmar nuestra curiosidad. ¿De dónde surgen? Obviamente estamos hablando del derecho. ¿De dónde surge? En principio, de incertidumbres, de vacíos del derecho, de un contraste entre corrientes de derecho sobre una determinada institución jurídica, de resultados contradictorios de investigaciones sobre un mismo tema jurídico. El propio investigador puede tener una inquietud respecto a un tema familiar, a un tema social, a un tema local, y de repente también lo quiere comparar con el derecho comparado, o lo quiere comparar con el derecho de otros países. También los problemas de investigación pueden surgir de debates académicos. Ahora más que nunca que estamos tenemos tanta posibilidad de escoger en el Internet seminarios, cursos, conferencias, entonces a partir de ellas nosotros podemos generar temas de investigación, porque no todos los doctrinarios sostienen sobre una institución jurídica o sobre un problema sociojurídico la misma posición. También ocurre que la sociedad avanza vertiginosamente y el derecho no avanza tan rápido. Entonces, se ocasiona que el derecho tenga que generar nuevas instituciones. ¿Para qué? Para que se pueda normar y no se generen arbitrariedades, confusiones y situaciones que dejan, un desorden, un caos en la sociedad, como vamos a ver temas posteriormente, ¿no? Entonces, la necesidad de normar nuevas situaciones jurídicas surgidas a partir de los adelantos de la ciencia y tecnología también es una fuente para generar problemas de investigación. ¿El ordenamiento jurídico vigente es perfecto? No, no lo es. Y nosotros, como investigadores del derecho, podemos contribuir mediante nuestras investigaciones a perfeccionarlo, ¿no? De alguna manera. Y en general, todo problema, conflicto social, familiar, medioambiental, económico, político, con relevancia jurídica, nos va a servir de base para pensar en un problema de investigación, para crear un problema de investigación y querer pues, conocer más acerca de ese tema. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Yo lo digo en una frase corta. Es un divorcio entre el ser y el deber ser. Es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debería ser esa realidad. ¿Cómo es y cómo debería ser? Nunca se olviden de esa frase. Ese es un problema de investigación. Para citar algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos sencillos. Por decir, hace poco en las clases de doctorado hablábamos acerca del alquiler de vientre materno, que podría ser una alternativa contractual en el derecho civil peruano, porque de que se presenta, pero que no está normado, es una verdad también, ¿no? Estábamos llevando el curso de Derecho Genético y surgieron muchas interrogantes, porque en materia de medicina y la genética se ha avanzado mucho, y en el Perú nos hemos quedado. Ahora, con el tema de la oralidad en el proceso civil peruano, sabemos que se está implementando y que en el Cusco, hace poco más de un mes, también se viene implementando en algunos juzgados. ¿Cómo estará funcionando esto? ¿Cómo funcionará en nuestro país? Será interesante poder compararlo con otros sistemas, porque existen posiciones de juristas renombrados que dicen que esto va a ser un fracaso. ¿Será realmente así? ¿Se respetará el debido proceso?
¿Funcionará para dar celeridad a los procesos judiciales o ocurrirá como en el caso de los procesos penales? Otro tema, el incumplimiento de los contratos de arrendamiento en el contexto de la pandemia COVID-19 y en general toda obligación que se generó y la situación que se presenta frente al tema de la pandemia COVID-19. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué institución jurídica vamos a aplicar? Ahora bien, otro tema muy importante. ¿Cómo afecta todo este tema de la pandemia COVID-19 a los derechos de los niños y a su interés superior? ¿Nos hemos puesto a pensar en ellos? Solo pensamos en nosotros, pero existen seres mucho más vulnerables que nosotros, los niños, los adultos mayores. ¿Cómo están siendo vulnerados sus derechos? ¿Qué es lo que podemos hacer después de salir? ¿El derecho podrá aportar en algo? Ahora, un tema también relativamente mediático, creo que ocurrió hace poco, digamos como 2 meses, ¿no? La discriminación en el Perú. Sabemos, existe un tipo penal que tipifica la discriminación, pero también sabemos, los operadores de derecho, que procesos sobre discriminación o sentencias sobre discriminación son muy pocas, ¿no? Entonces, ¿el tratamiento penal del delito de discriminación realmente servirá? Hace poco vimos en los medios que un joven trataba de una manera, por decir, impropia, inapropiada o indigna a un policía municipal en el distrito de Magdalena del Mar, me parece, en Lima. Y también vimos a una madre de la patria refiriéndose al exministro de Justicia de una forma discriminatoria, ¿no? Recuerdan, no necesito decir nombres. Y entonces, nosotros también sabemos que todos nos discriminamos. ¿Y esto será posible ser tratado a partir del derecho, a partir de un tratamiento penal, o tenemos que ir mucho más allá? Bueno, yo recuerdo que este tema, estoy citando nombres de personas, ¿no?, que están desarrollando estas investigaciones. Su interés es saber si el delito de discriminación pues surte efectos, ¿no? Cómo se ha desarrollado, si realmente se sanciona, no se sanciona, cómo se desarrolla el proceso en un determinado juzgado penal. Y otra situación, hablando del derecho a la salud mental, de todos. Estamos viendo cómo nos estamos sintiendo afectados en el tema de la salud mental. Y a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental desde el año 2015, algo se está haciendo. El presupuesto también para ese área se ha incrementado. Correcto. Pero pensemos en las personas en las que menos consideramos, los internos en los establecimientos penitenciarios. Este es un tema de tesis de una señorita muy, muy sensible, muy estudiosa, y lo estoy tomando con su anuencia. Y no nos estamos refiriendo a personas que se encuentran enfermas mentalmente, ya sea psicológicamente o psiquiátricamente, porque ellos no podrían ser pasibles de una pena. Estamos hablando de personas que luego ya de haber sido sentenciados, desarrollan enfermedades mentales desde depresión, ansiedad u otras más dentro de establecimientos penitenciarios. Acá en el Cusco tenemos esos casos y créanme, son realmente desesperantes. ¿El derecho puede contribuir en algo? ¿Está afectando derechos fundamentales a la salud de estas personas que solo tenían que tener limitado su derecho a la libertad? Bueno, son algunos ejemplos de problemas de investigación, ¿no?, dentro del derecho, relacionados con el derecho, que lo tomamos de la realidad. Obviamente hay problemas de repente más abstractos en derecho de contratos, en acto jurídico, en responsabilidad civil extracontractual, pero para efectos de poder explicar y que esto de repente nos llegue de mejor manera, es que he mencionado estos casos, ¿no? Bien, una vez que identificamos este problema de investigación y las categorías de estudio, que serían los equivalentes a las variables, a las tan famosas variables en los estudios cuantitativos, a partir del problema y de las categorías de estudio debemos asignar un título a nuestra investigación. Esos títulos tienen que, de alguna manera, considerar las categorías de estudio que vamos a analizar, y de repente dar una idea, ¿no?, de cuál es el sentido de la investigación. Acá tenemos unos ejemplos.
Ineficacia de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar en el módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del Cusco en el año 2019. ¿Qué ocurre acá? El investigador para esta tesis sostiene que las medidas de protección están siendo dictadas como una suerte de plantillas. No se analizan los casos concretos, no se contribuye a reducir los casos de violencia familiar, por el contrario, se vuelven a cometer los actos de violencia familiar y entonces las famosas medidas de protección pues resultan ser solamente, digamos, una declaración que no se cumple. Y vamos a ver si esto es real, ¿no? O sea, el interesado en la investigación encontró ese problema porque trabaja dentro de esta institución, pero va a ser una crítica en un sentido constructivo. Quiere encontrar las razones, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Para luego poder aportar soluciones. Otro tema de investigación interesante. En el Perú todavía se permite el matrimonio entre adolescentes, ¿no? Desde los 14 años, eso está en el Código Civil. Y la pregunta es, ¿esto no tendrá alguna contravención respecto a instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los propios adolescentes? Los adolescentes de 14, 15, 16 años podrán realmente llevar una vida de cónyuges, podrán adquirir la capacidad que se les otorga debido precisamente a ese matrimonio. Bueno, pues esta es una investigación que se está desarrollando y como ven, en negrita están las categorías de estudio que se van a desarrollar. En el primer caso, medidas de protección de la ley 30.364, ¿no? Esa va a ser la categoría de estudio. En el segundo caso, el matrimonio entre adolescentes, ¿no? Y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los cuales se consagran derechos de los adolescentes que posiblemente puedan ser afectados por esta autorización del matrimonio entre ellos. Otro tema, posibles afectaciones al interés superior del niño en supuestos de maternidad subrogada en el Perú. Obviamente ya dijimos que la maternidad subrogada no está legislada, pero tampoco está prohibida en el Perú. Y se desarrolla, esta actividad sí se desarrolla. Ahora, nosotros tenemos derecho al hijo, ¿no? Son los niños los nuevos seres los que tienen que venir y asegurarles un medio en el que ellos puedan desarrollarse libremente en salud, en educación, ¿no? Sobre todo en salud mental. ¿Será posible que algunos supuestos de maternidad subrogada presenten afectaciones al interés superior del niño? Bueno, esto es otro tema de investigación también que están desarrollando en Investigare. Entonces acá estudiaremos interés superior del niño y la maternidad subrogada como categorías de estudio. Una vez que hemos determinado el título y hemos considerado ya las categorías, entonces tenemos que proceder a plasmar por escrito esa idea de investigación que va generando todo nuestro interés. Obviamente, hemos revisado bibliografía, hemos conversado con especialistas, tanto en el aspecto temático como el metodológico, y entonces nos encontramos en condiciones de plantear el problema de investigación. ¿Pero qué es plantear un problema de investigación? Bueno, yo considero que la mejor frase para esto la ha desarrollado el profesor Hernández Sampieri, quien sostiene que plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Perfecto. ¿Y cómo lo hago? Enseguida les voy a indicar. Bueno, antes, como investigador, no solo debemos ser capaces de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. Cualquier persona, como mencionó el magíster Javier Murillo, debe poder entender nuestro problema, no solamente los especialistas en la materia. ¿De acuerdo? Porque ocurre que en algunos casos los investigadores sabemos qué deseamos hacer, pero no podemos comunicarlo. Y una investigación que no se pueda comunicar, pues no sirve. Si hablamos acerca de que los conocimientos obtenidos a través de la investigación sirven, ¿no?, para la sociedad, y si no podemos comunicar nuestro tema de investigación, entonces hay un grave problema ahí, ¿no? Tenemos que aprender a ordenar nuestras ideas y poder expresar el problema que hemos encontrado. Porque un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? A ver, vamos a ver. Bueno, también en muchos manuales de investigación en general y en derecho
se recurre a dividir las partes del famoso planteamiento del problema en 4, ¿no? Contexto general, diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. ¿Y de qué se trata esto? El contexto general está relacionado a cómo se observa el problema en la realidad, que puede ser a nivel internacional, nacional, regional o local, ¿no? Un panorama del problema en general, por eso dice contexto general. Luego tenemos que desarrollar las causas de ese problema, a lo que se denomina diagnóstico, debido a qué existe el problema. Seguidamente, en otro párrafo, los efectos nocivos que genera. Ahí está el problema, ¿no? A esto se denomina pronóstico. Y finalmente, el control del pronóstico. Explicar explicar qué pasaría de no resolverse el problema y cuál sería la posible solución. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos dividir en 4 partes. Cada parte puede corresponder a un párrafo o 2, ¿no? De tal manera que tengamos una hoja, 2 carillas en el proyecto de investigación como planteamiento del problema. Correcto. Entonces, a ver un segundito. Acá podemos ver cómo podríamos ordenar en el proyecto de tesis, que también va a ser parte de la tesis, los párrafos, ¿no? En el primer párrafo, las causas. Obviamente, en el primer párrafo es el contexto general, ¿no es cierto? En el segundo párrafo, las causas. En el tercer párrafo, los efectos. Y finalmente, el control del pronóstico o cuál es la posible solución. O en todo caso, cuál es la orientación que se le va a dar a nuestro estudio. Y es ahí donde yo sostengo, considero, y pongo también a conocimiento de ustedes, que tenemos que relacionar con el tipo de investigación jurídica. Y bueno, los tipos de investigación jurídica. Qué importante es conocer los tipos de investigación jurídica, y para ello voy a citar a 3 grandes maestros, de los cuales he utilizado su bibliografía.